¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de electrónica de potencia 1. En esta sesión vamos a hacer una simulación, la simulación del circuito que estábamos viendo en la sesión previa, la sesión anterior, un circuito rectificador de media onda, que es un convertidor básicamente de corriente alterna a corriente directa, de los más simples. Y vamos a utilizar el simulador Isis Proteus para simular circuitos eléctricos. Entonces vamos a abrir Isis Proteus. Una vez que abrimos Proteus, se nos abre una ventana como esta. Entonces aquí tenemos el botón de captura de esquemas. Damos un clic aquí y ya que se abrió el espacio de trabajo, vamos a maximizar. eh, Podemos incluir los componentes en el área de trabajo, en el espacio de trabajo. Aquí tenemos la barra de herramientas, tenemos la flecha de selección, modo selección para seleccionar componentes. Tenemos el modo de inclusión de componentes, que sería este segundo botón. Entonces aquí vamos a activar el modo de selección de componentes. Damos un clic aquí. Aquí donde dice Devices, dispositivos, vamos a presionar en la P. Y aquí se nos abre la ventana donde podemos buscar los diferentes componentes. Entonces vamos a buscar los dos componentes del rectificador de media onda que van a hacer una resistencia. Vamos a poner res y aquí aparece el dispositivo. Lo seleccionamos, decimos OK. Nuevamente buscamos el componente diodo. Podemos escribir diodo y nos aparece, por ejemplo, un diodo genérico. Lo podemos seleccionar, decir OK. Entonces aquí se va agregando la lista de componentes que vamos incluyendo. Entonces de aquí los podemos seleccionar. Voy a cerrar. Podemos seleccionarlos aquí, ya sea la resistencia o el diodo. Y aquí los podemos ir incluyendo. Aquí incluye el diodo, la resistencia. Si le damos clic derecho, podemos rotar estos componentes. Ahora necesitamos una fuente de alimentación de voltaje. Aquí tenemos entre las herramientas de la barra izquierda, tenemos modo generador y aquí tenemos diferentes generadores de señales. Podemos incluir una señal de corriente directa o una señal senoidal o un tren de pulsos. Vamos a incluir una señal senoidal, sine, que va a ser nuestra fuente de voltaje de corriente alterna. También podríamos irnos a componentes y en componentes dar clic en P, poner source y aquí buscar alguna de las fuentes, por ejemplo una fuente de corriente directa, que es una batería, o una fuente de corriente alterna como esta. Darle OK y aquí aparece como alternador, debimos buscarlo como alternador y aquí aparece un símbolo como este. Vamos a necesitar también la referencia, la tierra, y esa la vamos a tomar de esta parte de modo terminales, ground, y la vamos a meter aquí. Entonces podemos ya hacer nuestras conexiones. Entonces de la fuente de alimentación nosotros conectamos al diodo, del diodo a la resistencia. Voy a separar esto un poquito más. Este lo voy a borrar. Y por supuesto cerrar el circuito a la referencia. Aquí para simular el circuito que vimos en la sesión previa vamos a dar un valor a la resistencia dando doble clic sobre el componente. Abrimos la ventana de parámetros de este componente, damos un valor de 10, va a ser una resistencia de 10 ohms, le decimos OK. Ahora vamos a ajustar los parámetros de la fuente de alimentación. En este caso seleccionamos una fuente de tipo senoidal, no le vamos a poner un offset, vamos a seleccionar una amplitud. Aquí nos da diferentes opciones para seleccionar la amplitud. La amplitud, valor pico, valor RMS.
Entonces, si nosotros queremos un valor RMS, si mal no recuerdo, habíamos dicho que esta fuente iba a ser de 127 volts RMS. Podríamos poner el valor pico o la amplitud de la señal senoidal. Si ponemos el valor pico, tendríamos que poner alrededor de 180 de acuerdo al ejercicio que habíamos visto. Como habíamos puesto un valor de 127 volts RMS, vamos a poner eso. La frecuencia tenemos que ajustarla 60 Hz, vamos a ponerle. También podremos poner el periodo o ciclos. Aquí en fase, ángulo de fase. Recuerden que a la señal senoidal le podemos dar un ángulo de fase. Vamos a dejar el ángulo de fase en 0. Y ya está. Entonces aquí, para ver la señal, cómo se comportan la señal del circuito, vamos a meter un dispositivo de medición. Aquí tenemos agrupados en este icono los circuitos medidores. Vamos a dar clic aquí y vamos a seleccionar el osciloscopio. Vamos a incluirlo por acá. Y aquí está el osciloscopio. Este osciloscopio tiene 4 canales, es decir, podemos ver al mismo tiempo 4 señales. Vamos a conectar el canal A justamente a la terminal, que sería la terminal positiva de la resistencia, por donde suponemos que entra la corriente, o que le asignaríamos la polaridad positiva en este punto. Solamente conectamos una terminal. Recuerden que los osciloscopios tienen en sus puntas dos terminales, la terminal positiva y la terminal de tierra. Entonces aquí se asume que cuando conectamos una terminal, estamos conectando la terminal positiva, y el voltaje que midamos con esta punta se está midiendo respecto a la referencia, es decir, en este caso respecto a la tierra colocada aquí. Entonces vamos a ver cómo se ve la señal justamente en este punto, en el canal A. Si acá tenemos abajo los controles, le damos en correr simulación con este botón play. Se nos abre la ventana del osciloscopio. Entonces aquí podemos ver los 4 canales, el canal A, B, C y D. Vamos a desactivar el canal C y el canal B y el canal D para ver solamente el canal A. Entonces aquí vemos el canal A, aquí tenemos los controles del canal A. Vamos a ajustar en corriente directa porque queremos que no nos filtre la componente de corriente directa. Recuerden que la señal que se estaría viendo en las terminales de la resistencia, es decir, midiendo en este punto, tiene componentes de corriente directa y componentes de corriente alterna, es decir, es una señal periódica que se puede descomponer en una serie de Fourier con su componente de corriente directa. Si nosotros no queremos que el osciloscopio nos filtre la componente de corriente directa, tenemos que ajustar la perilla de acoplamiento en DC, y eso también en un osciloscopio real. De este lado tenemos una perilla para ajustar el offset de esta señal, es decir, desde donde queremos que se mida en esta pantalla. Como la queremos al centro, vamos a ajustar esta perilla en 0. Entonces la señal se va a empezar a medir desde el centro de esta pantalla. Aquí tenemos la escala del eje vertical. Entonces aquí podemos cambiar la escala del eje vertical. Aquí esta perilla la ajustamos en 20 voltios por división. Es decir, en esta pantalla cada cuadro va a valer 20 voltios. Si nosotros contamos desde esta parte hasta el pico máximo, tenemos que hay 8 cuadros aproximadamente, 9 cuadros, y eso por 20 volts en cada cuadro quiere decir que tenemos una amplitud desde este punto a este punto de unos 180 voltios más o menos. Aquí nosotros podríamos cambiar la escala del eje horizontal, la escala de tiempo, con esta perilla de aquí abajo. Podríamos ver más ciclos. Aquí como que tiembla la señal. Eso quiere decir que está corriendo la simulación. Para que la computadora no consuma tantos recursos, vamos a pausar esta simulación para quedarnos nada más con esta gráfica. Dentro de los controles que tiene el canal A o cada uno de los canales, nosotros podemos invertir, por ejemplo, la señal.
Vamos a dar clic en correr y con esto invertimos la señal. Esto pues hace la multiplicación de esta señal por -1. Y aquí tenemos un botón que nos permite hacer la suma de dos señales. Por ejemplo, aquí la suma del canal A, la suma de la señal en el canal A y en el canal B. Ahora, si nos interesan ver las otras señales, podemos conectar el canal B, por ejemplo, a la fuente de alimentación, si nos interesa ver la señal de la fuente de alimentación. Y si nos interesa, por ejemplo, ver la diferencia de potencial que hay en las terminales del diodo, la caída de voltaje que hay en el diodo, lo podemos hacer si nosotros medimos el potencial en este extremo y medimos el potencial eléctrico en este extremo y luego hacemos la diferencia de esos dos potenciales. Entonces podemos hacerlo conectando el canal C, por ejemplo, a la fuente de alimentación, que sería este mismo punto, y el canal D a este extremo de la resistencia, el cátodo del diodo. Entonces aquí ya conectamos el canal C y el canal D. Y lo que vamos a hacer dentro de los controles del osciloscopio es obtener la diferencia entre la señal C y la señal D. Vamos a correr esta simulación. Vamos a desactivar esta señal, la señal del canal A. Vamos a ver primero la señal de la fuente de voltaje. Vamos a activarlo. Vamos a ajustar la escala de la señal de voltaje del canal B, igual en 20. Vamos a pausar un poquito esta simulación para que se congele la imagen. Vamos a ajustar la escala de tiempo para ver más de un ciclo. Podemos desplazar la señal. Vamos a ajustar esta señal azul en 0. Lo que estamos viendo aquí es la señal de la fuente de voltaje, este dispositivo que está alimentando el voltaje de corriente alterna. Bueno, ya que vimos esta señal, ahora lo que vamos a ver es la señal de caída de tensión en las terminales del diodo. Entonces para eso vamos a activar el canal C y vamos a activar el canal D. Y vamos a hacer la diferencia de estos dos canales. Para eso queremos hacer la suma del canal C más el canal D. Pero como esta es una suma, yo quiero la diferencia de potencial, es decir, el potencial en este punto menos el potencial en este punto. Entonces yo quiero que la señal que está conectada al canal D sea negativa, entonces la voy a invertir. Voy a poner aquí, invertir. Ahora corro nuevamente la simulación para que se actualicen las señales y veo la señal en el diodo, la señal de voltaje en el diodo. Voy a pausar otra vez la simulación para que no consuma muchos recursos la simulación. Voy a centrar, estoy con esta señal, la señal roja. Voy a centrar esta señal en 0. Ahí está. Voy a cambiar la escala del eje vertical y vemos lo que esperábamos ver, que es la señal de voltaje en el diodo, que es la parte negativa de lo que sería la fuente de alimentación, solamente los lóbulos negativos de la señal de alimentación de voltaje. Entonces este es el voltaje en las terminales del diodo. Este voltaje es bastante importante porque con este voltaje nosotros determinamos cuánto debe de soportar el diodo en inversa. Si nosotros incluimos un diodo que no soporte este voltaje en inversa, pues obviamente se va a destruir. Bien, ahora veamos otros instrumentos de medición. Voy a quitar el osciloscopio. Por ejemplo, vamos a irnos otra vez a los dispositivos de medición. Aquí vamos a meter un voltmetro de corriente alterna. Vamos a medir el voltaje de la fuente de alimentación. Vamos a meter un voltmetro en la parte de la carga, en las terminales de la carga. Vamos a meter un ampérmetro. Si se fijan, tenemos voltmetros de corriente directa y de corriente alterna. Dependiendo de qué señal vayamos a medir, tenemos que seleccionar un voltmetro de corriente alterna
o de corriente directa, aunque en este caso sabemos que a la derecha del diodo nosotros tenemos una señal de corriente directa. Sin embargo, si nosotros metemos un voltmetro de corriente directa, no nos va a dar ninguna medición. Para poder obtener alguna medición necesitamos meter, en este caso, cuando las señales son cambiantes, son variantes en el tiempo, un voltmetro de corriente alterna. Lo mismo para el componente, el medidor de corriente. Vamos a seleccionar un amperímetro de corriente alterna y vamos a abrir el circuito en este punto. Y vamos a hacer nuestras conexiones. Corremos la simulación. Y vemos aquí que hay un voltaje de 127 voltios. Lo que nos está entregando este voltímetro es una medición de voltaje de valor eficaz, valor RMS. Lo mismo este amperímetro y lo mismo este voltímetro de aquí. Entonces aquí tenemos 127 volts RMS. En las terminales de la carga, en este caso la resistencia, tenemos 87.2 voltios de valor RMS. Aquí tenemos en este amperímetro 8.72 amperes RMS. Si se fijan, estas mediciones difieren un poquito de lo que calculamos. Y en la sesión anterior, si mal no recuerdo, aquí teníamos alrededor de 89 voltios y aquí teníamos alrededor de 8.9 amperes, porque nosotros en esta ocasión calculamos valores RMS, valores RMS, pero considerando este componente de forma ideal. Consideramos que no iba a haber ninguna caída de tensión desde este punto a este punto. Entonces, si nosotros usamos otro diodo, aquí Proteus pues tiene sus componentes modelados con diferentes características de resistencias, por ejemplo, diferentes caídas de tensión, diferentes capacitancias internas. Dependiendo del número de piezas del fabricante, hay un modelo matemático que utiliza Proteus con diferentes parámetros de funcionamiento. Entonces vamos a probar, por ejemplo, otro dispositivo. Bueno, primero vamos a meter otro dispositivo para medir potencia, que va a ser el wattmetro. Vamos a detener la simulación para poder modificar el circuito. Vamos a meter el wattmetro. Aquí está el wattmetro que nos permite medir potencia. Entonces tiene 4 terminales, 2 son para medir el voltaje en las terminales del dispositivo donde queremos medir potencia. Las otras 2 terminales son para hacer pasar por aquí la corriente que está circulando a través del dispositivo donde queremos medir la potencia. Entonces si queremos medir la potencia en esta resistencia, entonces vamos a conectar las terminales del voltaje en las terminales de la resistencia. De esta forma vamos a abrir el circuito en este punto. Vamos a hacer pasar la corriente que circula a través de la resistencia por este dispositivo y alimentamos el otro extremo de esta forma. De esta forma la corriente circula por el wattmetro y luego circula por la resistencia y tomamos la medición de la corriente de la resistencia. Aquí le podemos dar doble clic y modificar la escala de medición. Tenemos volt ampere, kilovolt ampere, miliwatts, watts, vamos a dejarlo en watts. El ángulo de desfasamiento vamos a dejarlo en 0. Vamos a dar OK y vamos a correr la simulación. Y nosotros vemos una medición de 761 watts. Bien, ahora vamos a probar con otro diodo para ver cómo difieren las mediciones. Voy a alejar un poquito. Voy a copiar este circuito. Clic derecho. Copy to clipboard. Nuevamente clic derecho, paste from clipboard. Y ahí tenemos el circuito. Este diodo vamos a quitarlo, vamos a cambiarlo, vamos a incluir otro diodo. Vamos a buscar entre los componentes, por ejemplo, un diodo 1N4006. Y es el que vamos a poner aquí. Entonces con esto vemos cómo las mediciones se modifican dependiendo del diodo que estemos utilizando.
Entonces corremos la simulación. Aquí nos marcó un error porque nos dice que tenemos partes que tienen nombre repetido, y aquí lo que no le está gustando a Proteus es que tenemos un componente que tiene el nombre repetido. Entonces vamos a conectar la fuente de alimentación del segundo circuito a la primera fuente de alimentación y vamos a echar a andar otra vez la simulación. Y aquí vemos la diferencia entre usar un diodo genérico, por ejemplo, y un diodo de un modelo específico. Tenemos que en el primer caso obtenemos una potencia de 757 watts, en el segundo caso tenemos una potencia de 750 watts. En el caso de los cálculos que habíamos hecho anteriormente, nosotros teníamos un resultado de potencia de 806 watts. Este resultado lo obtuvimos porque nosotros consideramos un diodo ideal, es decir, no había caída de tensión en el diodo. Pues bien, eso es todo en esta sesión. Les agradezco mucho su atención. Estas son las referencias en las que nos estamos basando y los espero en una siguiente sesión. Hasta pronto.